Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Etic. Porque para mí el trabajo fue muy difícil. Creo que no se habla mucho sobre lo difícil que es para el antropólogo escribir sobre emociones. Creo que fue un trabajo muy amplio, tanto para mí como para ellos, ¿no? Porque para algunos de los psicólogos fue como de... caray, nunca me había preguntado lo que me estás preguntando. Entonces, la transferencia son todas esas vivencias que tenemos de jóvenes que se quedan en el subconsciente. Es decir, y que vienen de los padres, de los abuelos, de los hermanos, la forma de hablar, la forma de pararse, los ademanes, la forma de mover las manos, todo eso se queda en el subconsciente. Entonces, cuando somos adultos y tenemos una pareja, amigos o demás, que suelen tener estas mismas acciones, regresa a nosotros como ese clic. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Hoy nos acompaña Raiza Citlalia Aguilar Enríquez para platicarnos de su tesis de licenciatura titulada Trabajo y Casa, separación emocional en psicólogos. Bienvenida, Raiza, un gusto tenerte por acá y bueno, tu tesis igual está casi recién salidita del horno. Hola, ¿qué tal? Sí, prácticamente el trimestre pasado la terminé. Bueno, pues vamos a empezar y pues un poco también tenemos varias preguntas en torno a cómo decidiste escoger este tema de estudiar justo, ¿no? La psicología, cómo la relacionaste y bueno, cómo te decidiste hacer el trabajo de campo, cómo fue hacerlo y bueno, en dónde lo hiciste un poquito. Bueno, la decisión de estudiar o trabajar más bien con los psicólogos fue un poco porque me daba esa impresión de que la salud mental estaba muy presente o sigue estando muy presente y muy vivo en estos tiempos que estamos viviendo. Y para mí fue preguntarme, sí, o sea, la salud mental, todos intentar estar bien, pero a esas personas que vamos y les contamos cómo están ellos. Entonces creo que de ahí parte un poco este trabajo. O sí, el querer trabajar con ellos parte de esto. Y primero yo lo quería hacer en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, pero no tuve oportunidad. Entonces ahí fue como que quizá no era lo indicado. Entonces como que me atrasé un poco ahí, como que me encapsulé, no, esto no está bien, no es un buen trabajo, creo que a todos nos pasa. Entonces después platicando con una tía que justo es psicóloga, me dijo, no, es un muy buen trabajo, ¿qué te parece si lo haces en la clínica en la que yo trabajo? Esta clínica es una sede de parte de la UNAM. Y sí, o sea, trabajé con ellos, empecé a trabajar con ellos y relacionado con la antropología creo que fue también ese parteaguas de empezar a trabajar emociones, ¿no? Porque para mí el trabajo fue muy difícil. Creo que no se habla mucho sobre lo difícil que es para el antropólogo escribir sobre emociones. Creo que fue un trabajo muy amplio, tanto para mí como para ellos, ¿no? Porque para algunos de los psicólogos fue como de... caray, nunca me había preguntado lo que me estás preguntando. Entonces, creo que fue eso y... trabajar con psicólogos al fin de cuentas es muy difícil porque son muy herméticos, ¿no? Al contrario de lo que yo pensaba, yo dije, bueno, son psicólogos, van a hablar sobre emociones y no, fue todo lo contrario. Entonces fue un reto muy difícil, pero que creo que salió un buen trabajo de eso. No, sin duda. Pero bueno, un poco esta separación que tú aportas, que es la transferencia y la contratransferencia de las emociones,
¿Cómo la abordaste? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, cuéntanos un poco de eso. Este término, o estos términos más bien, los platiqué con el profesor Falomir. Y sí, o sea, él fue el que me dio como la separación que tú estás intentando explicar, viene desde la transferencia y la contratransferencia. Sería bueno que explicaras un poquito. No es muy amplio dentro de la tesis, pero sí lo explico un poco. La transferencia son todas esas vivencias que tenemos de jóvenes que se quedan en el subconsciente, es decir, y que vienen de los padres, de los abuelos, de los hermanos, la forma de hablar, la forma de pararse, los ademanes, la forma de mover las manos, todo eso se queda en el subconsciente. Entonces, cuando somos adultos y tenemos una pareja, amigos o demás que suelen tener estas mismas acciones, regresa a nosotros como ese clic, ¿no? Y la contratransferencia viene ya con el terapeuta. Cuando nosotros llegamos con el terapeuta, es decir, la respuesta que él tiene ante lo que nosotros expresamos. Y esto pues se manejó un poco más sobre paciente-psicólogo, ¿no? Lo que el paciente le externa al psicólogo y lo que el psicólogo le responde. Porque pues sí, en esta primera parte que se habla de la transferencia y contratransferencia, hablo precisamente de la separación de emociones que debe de tener el psicólogo ante el paciente. Es decir, él no puede precisamente externar lo que está pensando. Tiene un límite, tiene una ética profesional en lo que puede expresarle al paciente. Entonces, esta transferencia y contratransferencia viene más de esas cosas que vivimos en el pasado y que pueden resurgir en el futuro. Ah, ok, sí, justo, ¿no? Y como que empiezan esta relación paciente-terapeuta, como bien la mencionas, pues se vuelve fundamental, ¿no? Y bueno, otro concepto que me parece que también es fundamental en tu trabajo es sobre esta relación trabajo-casa, ¿no? Y bueno, explicas que es una interacción y equilibrio que se espera que suceda entre las actividades desarrolladas en el trabajo y en la casa, pues que en muchos trabajos sí tenemos esta diferencia, ¿no? Como mi casa, mi trabajo, quizá con la pandemia se disolvió un poco, pero bueno, justo un poco platícanos durante tu trabajo de campo, ¿qué encontraste? En efecto, ¿sí llevan a cabo esto los psicólogos y psicólogas? Pues en el trabajo encontré que no. La mayoría de los psicólogos no llevan a cabo esta separación, digamos que de alguna forma es necesaria. Para empezar, son psicólogos, sí, pero también son profesores. Ese es algo que debe quedar muy claro, porque para ellos su trabajo no termina saliendo de la clínica. ¿Por qué? Porque también son profesores. Entonces hay que llegar a casa, el trabajo sigue en casa. Esta separación se cumple en muy pocos casos. Yo propuse más bien 3 relaciones, que es la abierta, la semiabierta y la cerrada. La que más surgió en el trabajo de campo fue la cerrada. La abierta se cumplió en un caso y fue una persona que justo ella mencionaba, yo salgo de la clínica y me sacudo y lo que pasó aquí se queda aquí y me voy a mi casa tranquila, ¿no? Pero también surgió la semiabierta, ¿no? Que es algo que viene relacionado con las emociones, que también trabajo, pues que no son estáticas, pueden surgir sobre todo los sentimientos. La emoción es una cosa instantánea, pero puede quedar el sentimiento, que es más prolongado y que puedes precisamente llevarte a casa o llevarte al trabajo. Y la cerrada precisamente es esta donde no hablan de sus emociones, son personas que no les gusta expresar, no les gusta pues de alguna forma hablar ni en el trabajo de casa ni en la casa del trabajo. Pero también menciono, justo después de lo de las relaciones, la circulación emocional, que es precisamente, aunque tú no hables, se te va a notar. Entonces, esta circulación emocional, aunque tú no la quieras, está sucediendo. ¿Por qué? Porque llegas a casa y ya llegaste enojado. Entonces las personas con las que tú vives en casa saben que algo pasó. Que tú no hables es otra cosa, pero la emoción o el sentimiento ahí están. Y lo mismo en el trabajo, ¿no? A veces uno llega cansado, llega estresado o lo que sea, y se nota, aunque no lo expresemos,
y tus colaboradores lo saben. No te preguntan porque saben que tú no hablas o no te gusta hablar. Van como en conjunto estas dos, que es la relación trabajo-casa y la circulación emocional. Ok, muy bien. Y bueno, un poco lo que nos platicas es importante para entender un poco más esta división de las emociones personales y profesionales, pero también justo qué herramientas implementan para poder lograr estas separaciones o para poder decir justo, ¿no? Me sacudo, ¿cómo le hago? ¿Cómo es esta onda? Pues muchos de ellos, yo diría que más del 50%, lo trabajan a través de ejercicio físico. Natación, boxeo, caminata, hay quienes hacen ciclismo o demás y se trabaja así, ¿no? Hay que entender que el trabajo físico libera dopamina, entonces es una forma de liberarse de toda la carga emocional que se tiene. Los otros les gusta escribir, un diario personal en donde es como una amiga, ¿no? Un amigo, y le escribes todo lo que tú sientes. Yo la verdad en lo personal lo recomiendo, es muy grato escribir cuando no quieres hablar con otra persona, ¿no? Y ahí hubo una persona que dijo, no, yo no hago nada, simplemente intento evitarlo, ¿no? Yo digo, bueno, fue una persona que platicar con él fue ver su ansiedad, fue ver que no estaba cómodo, que le costó mucho trabajo y que al final él fue como de, fue grato, pero a la vez fue un sufrimiento porque yo no hablo de esto. Y sí, o sea, yo creo que todos, no nada más ellos, tener una herramienta para liberar nuestras emociones es muy importante. Claro, ¿no? Bueno, sobre todo ellos, justo que su trabajo es el trabajo de las emociones, de los sentimientos, del pensamiento, y que se vuelve más complejo igual, por ejemplo, también en la vida personal. No sé, eso, ¿qué nos podrías contar sobre? No tanto, pues justo, ¿no? Nos dices que tienen algunas herramientas, pero no sé, justo cuando dan clases con su familia, ¿cómo es esto? Ellos lo manejan como anécdotas de vida, ¿no? Llegan a la clínica con sus pacientes o incluso con los alumnos y es una anécdota de vida. Fíjense que a mí me pasó y dan el ejemplo y es una forma como de sacarlo, ¿no? Igual en casa para los que tienen hijos, sobre todo para los que tienen hijos es una anécdota de vida, ¿no? Fíjate que tengo un paciente en la clínica que tiene estos problemas y yo visualizo algo en ti, ¿no? Entonces el consejo de vida es guiarlos. Uno de ellos era de, sí, yo lo guío, ¿no? Fíjate, aprende del ejemplo para que a ti no te pase. Ok. Bueno, ¿y cómo se desarrolla un poco justo esta forma de trabajo de los psicólogos, por ejemplo, con los niños, ¿no? Y cómo se desarrolla también esta convivencia con los padres. Bueno, ellos lo mencionaban, trabajar con niños es muy difícil. Primero porque a veces tienen niños muy pequeños. Entonces, a veces el niño no sabe expresar lo que realmente está sintiendo, ¿no? Trabajar con niños implica trabajar con los padres, trabajar con el tutor, porque hay que entender el contexto del que el niño viene. Entonces, entender el contexto es lidiar con los padres. Y lidiar con los padres muchas veces es muy difícil. Y más en estos tiempos, lo mencionaba una de mis colaboradoras, porque los padres son de, mi hijo tiene la razón, y tú a ver cómo le haces. No, señora, está viendo que su hijo tiene un problema y hay que tratarlo, ¿no? Tiene 4 años y ya le está mentando la madre. Ya la está golpeando. O sea, espérese a que tenga 10 y tenga más fuerza, ¿no? O sea, es un problema que se debe de tratar ahorita. Entonces, el trato con los niños es muy difícil. Muy difícil, primero por el lenguaje y segundo por los padres. Creo que mis colaboradores tienen un gran trabajo y hacen un gran trabajo al trabajar con niños. Y pues solamente queda sobrellevarlo. Es sobrellevarlo y sí, o sea, sobre todo porque ahora las demandas, están peligrosas, ¿no? Entonces, si jalan al niño del brazo porque se está azotando y le queda un moretoncito, pues la mamá ya fue y demandó. Pero si no hace nada y le pasa algo, la mamá también ya fue y demandó porque no, o sea, está siendo un problema para los psicólogos que trabajan con niños. Entonces yo creo que también los padres deberían de tener un poquito de empatía, ¿no? Porque si lo estás llevando es porque tú misma sabes que hay un problema. Y pues el trabajo no se hace de un día a otro, ¿no? La terapia no es de funcionar de un día a otro. O sea, lleva un proceso. Entonces, sí, trabajar con niños es muy difícil.
Claro, debe ser muy complejo, sobre todo porque, como dices, ¿no? O sea, cada vez se manifiestan formas diferentes de estas relaciones padres e hijos y bueno, claro, ¿no? Si los llevas al psicólogo también debe haber una disposición de colaborar con ellos o con ellas, que debería ser importante, ¿no? Como que creo que al final se vuelve algo importante, que el trabajo psicológico también es estructural, ¿no? O sea, por mucho que tú hagas, el contexto debería también ayudarte a mejorar tu salud mental, que eso es un poco lo que creo que es importante, el por qué la psicología ha crecido tanto, ¿no? Porque pues obviamente ante tantas adversidades en los problemas estructurales, pues buscamos más a los psicólogos. No sé si un poco también ellos te hablaron de una mayor demanda actualmente. Sí, 2 de mis colaboradores fueron muy expresivos y sí, ellos externaban precisamente esta dificultad porque deben de tener mucho cuidado, o sea, no solamente como psicólogos, también como profesores. Una de mis colaboradoras hace poquito antes de la pandemia, ella dijo, yo ya me jubilo, o sea, yo ya no quiero ni la psicología ni ser profesor porque esto está siendo muy demandante para mí, física y emocionalmente. Entonces sí está siendo, digamos, un problema en estos momentos porque los padres, aunque tienen la disposición de ayudar a sus hijos, también siento que es una interposición muy grande ante el psicólogo o la psicóloga, porque pues hay que entender que a veces los niños externan sus emociones sobre berrinches, ¿no? Golpear, patear, gritar. Entonces hay que controlar, el psicólogo, la psicóloga está entrenado para controlar este tipo de situaciones o de expresiones. Y pues sí, el padre o la madre o el tutor te digan no hagas esto, que lo hiciste, y después te llega la demanda, ¿no? Una de mis colaboradoras ya fue demandada precisamente por esto, pero fue por un berrinche, porque ella intentó que no se golpeara la cabeza y le llegó la demanda, ¿no? Entonces sí está siendo un problema. Bueno, qué fuerte. Bueno, pues finalmente un poco nos encantaría que nos compartas algún consejo o tip, pues justo para personas que estén interesadas en trabajar con el tema de emociones, ¿no? Y cómo relacionarlas con la antropología. Como lo dije al principio, es muy difícil. Creo que lo primero que debemos de entender es que es un desgaste emocional para el antropólogo también. No solamente por el hecho de que te platican muchas cosas, ¿no? Yo en entrevistas llegué a decirles, basta, ya no me cuentes, ¿no? Porque empezaba a ser incluso para mí un desgaste emocional. Pero es muy bonito. A la vez trabajar con emociones es muy bonito porque aprendes de ti mismo. Creo que yo aprendí mucho sobre el control de las emociones, las herramientas. Yo decía, ay, pues no importan, ¿no? Y cuando estuve trabajando y vi que las herramientas eran muy importantes, dije, sí, efectivamente, son importantes. Y yo creo que es lanzarte, dejar un poco el miedo de lado. Y creo que en antropología está haciendo poco a poco más visible las emociones. Justo, por ejemplo, Rocío, que fue mi lectora, me decía, ¿no? Sería interesante hacer un trabajo sobre los profesores de aquí de la UAM y sus emociones, ¿no? Entonces creo que sí hay una brecha de investigación ahí. Y pues nada más que lean mucho, se arrimen a profesionales, tanto por ejemplo de psicología como los profesionales de antropología. El doctor Luis Reigadas fue muy bueno. Y pues sí, o sea, creo que es lo que yo les puedo decir, que estén conscientes que es muy pesado, pero que es muy bonito y nada más. Creo que eso es lo que yo podría decirles. Ay, pues muchísimas gracias, Raiza, por compartir con nosotros tu tesis de investigación y que nos hace repensar justamente estas cargas mentales que conllevan pues todos los trabajos, ¿no? No solo el de psicólogos, que claro que se enfatiza en ellos y en ellas, pero también otras profesiones que también tienen estas cargas emocionales y que bueno, es importante también analizarlas. Y bueno, pues creo que tú hiciste un bastante buen trabajo y pues muchas felicidades. Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social.
Directora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Laguna. Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Sonia Pérez Toledo. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Encargada del Laboratorio de Antropología Visual y de la Reproducción, Carla Ballesteros. La producción y edición de audio está a cargo de Juan Ortiz. Y la música original es de Tenoch.